Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas. Tenemos previsto un diálogo con el ingeniero Mauricio Pinto, empresario, y también la directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, doctora Gabriela Uquillas. Les invitamos para hacer algunas reflexiones, en primer término, de lo que sucede en la Asamblea Nacional, con un tema muy importante, el acuerdo comercial con China, que se espera definiciones una vez que la Corte Constitucional diera el visto bueno. También la posición que ha asumido Rusia, que ha generado tensiones en las relaciones con el Ecuador, luego de un acuerdo que anunciara el presidente Noboa del envío de chatarra a Estados Unidos a cambio de ayuda en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador, ayuda a cambio de entregar material chatarra como los helicópteros rusos, ucranianos, Mi-117, al igual que otros materiales que comprara el Ecuador, entre otros tiempos, para enfrentar el conflicto armado en el CENEPA. Se compró a Nicaragua esos helicópteros que han sido de gran utilidad para las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ayer, como registra Diario El Universo este martes en primera página, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, condenó la decisión del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa de entregar el material ruso que se conoció sería reenviado a Ucrania. Si se tratara de chatarra, como la llaman en Ecuador, difícilmente Washington pondría su cambio por equipos modernos. Ese es el argumento de los rusos. Pero volviendo al tema del acuerdo comercial con China, es fundamental, luego de un trabajo que el gobierno anterior llevara a cabo, intensas negociaciones en Quito, en Beijing, para finalmente llegar a la firma del acuerdo. Esto pasó en su momento a la Corte Constitucional, que dio el visto bueno, y ahora le corresponde, de acuerdo con el mandato legal, el pronunciamiento, la aprobación, la ratificación de la Asamblea Nacional, y lastimosamente no existen no existe esa decisión. ¿Por qué? Por posiciones políticas. Hay al menos un sector que antepone: me dan impunidad y aprobamos los proyectos. Si no hay eso, simplemente no hay los votos. No es posible que en el Ecuador se viva a través del juego de intereses de sectores que pretenden muy claramente la impunidad, cuando el país necesita avanzar en su desarrollo. Primero, solucionar la aguda crisis económica, la angustiante situación de la caja fiscal. Lastimosamente no existe esa predisposición. En el caso de Rusia, que también es bueno abordarlo, el gobierno ruso de Vladimir Putin envió un mensaje a los productos ecuatorianos como el banano para poner obstáculos en las exportaciones de nuestro producto. Hoy publica Diario El Universo que el material militar ruso entregado por Ecuador a Estados Unidos ha provocado una tensión con ese país. Este episodio coincide con el llamado de Rusia a las exportadoras de banano ecuatoriano a controlar la presencia de la mosca jorobada desde ayer y de una certificación a claveles ecuatorianos desde este viernes 9 de febrero. Recordemos que un sector importante de la venta de flores ha sido a Rusia. Por ello recordamos cuando vino la pandemia, en el año 2020, hubo complicaciones en las exportaciones, por todo el problema que eso acarrea.
acarrió en el pasado reciente. Bien, queremos saludar al ingeniero Mauricio Pinto, empresario, y preguntarle cómo ve la situación en la Asamblea Nacional, específicamente por la falta de pronunciamiento ya varios días del acuerdo comercial con China. ¿Qué piensa el ingeniero Mauricio Pinto de esta situación? Buen día. Buen día, Miguel, y buen día a sus oyentes, y gracias por la invitación. Hay una desconexión definitivamente de la Asamblea con las necesidades del país, que realmente preocupa, porque no podemos avanzar a la velocidad que se debe avanzar en estas cosas para poder precisamente mitigar cuando hay problemas con un mercado y empezar a buscar los mercados alternativos. Y evidentemente el tratado con China, que yo lo considero que está correctamente negociado, hay que andar con mucho más velocidad, porque el país no puede quedarse pensando que le van a aceptar una situación de esta naturaleza para siempre. Entonces sí me da tristeza, porque el país tiene que avanzar mucho más a una velocidad mucho más rápida de la que realmente está avanzando. Es decir, la Asamblea debiera, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, debiera ratificar el acuerdo con China sin más demora. Sin más demora, porque no tiene el menor sentido la demora. Yo, como le decía, he revisado el tratado y me parece que es adecuado, sobre todo para las oportunidades que tiene el país, para un mercado que tiene 1.400 millones de habitantes, ¿no? No podemos negar que China tiene un progreso muy grande, y que ya internamente en China también se están poniendo las cosas más difíciles para producir, simplemente por la ventaja comparativa de tener un salario más bajo. Vemos todos los días tecnología que llega de China. Yo me he sorprendido enormemente por la cantidad de marcas, por ejemplo, de automóviles con alta tecnología que hay. Y eso es un beneficio para el país, ¿no? Ingeniero Pinto, conforme pase el tiempo, este país que necesita aprobar no solo este acuerdo, sino otras urgencias, ya hablaremos también del aumento del IVA del 12 al 15% que esta mañana debe debatir la Asamblea Nacional. Esta demora lo que hace es abrir un espacio para que sectores que generalmente se oponen a decisiones económicas con el argumento de políticas neoliberales, no abre este espacio para que no solo se opongan al acuerdo cuando está en la fase final únicamente de la ratificación de la Asamblea Nacional. Sí, Miguel, es que por eso le digo que que la Asamblea está divorciada de las necesidades del país, y no creo que haya ningún daño. El Perú tiene este tratado también, y no le veo que haya pues un daño enorme a la economía peruana por el Tratado de Libre Comercio. Más bien ellos están buscando los mercados precisamente que son grandes y que tienen capacidad de compra para todos sus productos, sobre todo los agroindustriales. Ingeniero Pinto, quiero consultarle otro tema mientras existe la demanda de la aprobación, que tiene que ver con otro sector importante, como es las exportaciones de banano y también de flores. Hay este momento una presión de Rusia por una decisión política del gobierno ecuatoriano de entregar chatarra, material militar a Estados Unidos, que vino en las últimas horas mensajes, por ejemplo, de bloquear, de impedir, de obstaculizar las ventas, especialmente de estos productos, como el banano y las flores, a Rusia. ¿Qué piensa usted? A ver, estos son temas que pasan en el mundo, ¿verdad?
Rusia inició una operación con Ucrania, pues que creía que que la podía resolver en pocas semanas, y ya prácticamente tenemos 2 años de esa invasión que es injustificada. Y siempre va a actuar así, por eso es que es necesario seguir buscando tratados de libre comercio para tener el acceso a otros mercados y poder saltar rápidamente de un mercado a otro cuando hay este tipo de dificultades. No me atrevo a opinar, Miguel, si se trataba de chatarra o no chatarra, pero evidentemente esto sucede. No podemos tener mercados permanentes en un mundo tan convulsionado como está el mundo, y por eso es que tenemos que tener toda clase de flexibilidades para poder actuar rápidamente. Hoy el tiempo es la rapidez, no hay cómo quedarse mucho tiempo pensando, negociando, haciendo, sino que los empresarios tienen que moverse con una velocidad muy grande para, si no hay un mercado, pues encontrar rápidamente el otro, pero el Estado tiene que ayudar para tener los tratados de libre comercio más convenientes para el país, y buscando otros mercados a los que el Ecuador no tiene el acceso en este momento. Bien, queremos saludar y dar la bienvenida a la directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, Gabriela Uquillas. La invitamos también, junto con el ingeniero Mauricio Pinto, empresario, para hablar en primer término de esta demora en la Asamblea Nacional para ratificar el acuerdo comercial con China. ¿Qué piensa? Muy buen día a Gabriela Uquillas. Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, un gusto, Mauricio, compartir esta pantalla con todos los que nos ven y nos escuchan. Muy buenos días. La realidad es que los acuerdos comerciales son siempre una oportunidad para el país. ¿Y por qué vemos como una oportunidad? Porque son más mercados. En la medida en que el país tiene más mercados, hay más oportunidades de venta, y nuestros productos de exportación, que son de gran nivel, pueden abarcar mayores mercados. Entonces, cualquier demora o cualquier inconveniente que llega a surgir en el camino de aprobación de un acuerdo comercial que se ha trabajado de manera consciente y que tiene las particularidades del Ecuador cubiertas, resulta negativo para el país. Por ello es importante invocar agilidad en la Asamblea Nacional, doña Gabriela, agilidad en la Asamblea para ratificar este acuerdo con China. No, absolutamente. Lo que hay que pedirle a los señores asambleístas es que, más allá de los dogmas políticos o de las ideas preconcebidas que hay en relación con el país con el que estamos negociando, hay que identificar cuáles son las ventajas para el país. Hay que identificar qué es lo que el país puede obtener y cuáles han sido las experiencias previas, principalmente remontándonos al acuerdo con la Unión Europea, y verificar que el Ecuador puede aprovechar de gran forma estos acuerdos. Entonces, todas las demoras, todas las trabas, todos los prejuicios que de una u otra forma se tejen en relación al acuerdo, o los mitos que se mencionan con frecuencia, deben ser superados, y debemos darle al Ecuador la oportunidad de tener más mercados para sus productos. Por tanto, doña Gabriela, ¿la Asamblea debe ratificar lo más pronto posible el acuerdo con China? Absolutamente. La Asamblea Nacional lo que debe es hacer un acto consciente, debe proceder a aprobar, y si quiere además colaborar con el desarrollo del país, debe promover prácticas que desemboquen en mayor competitividad para nuestra industria, porque si nos vamos a involucrar en un acuerdo a largo plazo y en un acuerdo tan ambicioso como es el acuerdo con una potencia como es China, nuestros industriales, nuestras fábricas, nuestro país debe estar en capacidad de competir con los productos que se van desgravando a mayor cantidad de años en los que tenemos producción nacional, y para eso necesitamos que el país emprenda una ardua campaña en competitividad. Y en ese sentido creo que la Asamblea Nacional también puede ayudar. ¿Y qué piensa la directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano de esta decisión de Rusia de ponerle trabas a las exportaciones de banano y de flores, fundamentalmente, tras una decisión política del gobierno de entregar lo que ha denominado chatarra
material militar a los Estados Unidos. La reacción de la portavoz de Rusia vino de inmediato. Sí, bueno, la realidad es que debemos identificar que las medidas y fitosanitarias no pueden ser tomadas como barreras comerciales. Eso y mucho menos como mecanismos de interacción en geopolítica. Creemos que eso no es lo óptimo. Se ha dicho que nuestro banano tiene una mosca particular, que es la mosca jorobada, y que esto representa un riesgo, y la realidad es que creemos firmemente que nuestro banano no tiene ese animal o ese bicho en sus productos, especialmente porque esa mosca es característica de un producto maduro, y el banano ecuatoriano sale con destino a Rusia en estado verde. Entonces creemos que hay que hacer un análisis detallado. Se está argumentando una situación fitosanitaria que creemos que no es acorde a la realidad, y esperamos que nuestras autoridades puedan hacer todas las gestiones necesarias para que Rusia dé marcha atrás a estas acciones que en el particular o actualmente afectan a 4 empresas, pero que creemos que no tiene ningún asidero. Ahora, el problema, doña Gabriela, no ha sido solo con el banano, sino también se está pidiendo una certificación a flores ecuatorianas, entre ellos los claveles. ¿Qué piensa usted? Bueno, no, efectivamente creemos que esto traspasa la realidad de lo que se está solicitando. ¿A qué nos referimos? Aquí no hay un problema fitosanitario. Aparentemente, convenientes, acciones políticas que se han adoptado, y lamentablemente los grandes perjudicados son los productos ecuatorianos, pero también el mercado ruso, que se podría privar de grandes productos como son las exportaciones ecuatorianas, tanto en cuanto a flores como en tema de banano. Entonces, creemos que la realidad de la medida no tiene asidero, y al no tener asidero no es compatible con el ordenamiento en comercio exterior. Que a nivel de comercio, la Organización Mundial de Comercio es muy clara en establecer la dinámica comercial como premisa fundamental en el desarrollo de las transacciones entre los países, y dejando siempre la salvedad para que los, por supuesto, protejan su agro, protejan su medio ambiente, protejan a sus animales, pero estas medidas no pueden ser medidas de retaliación, o no pueden ser subterfugios para tomar una decisión o para aplicar medidas en cuanto a otra naturaleza. Entonces, lo más importante para nosotros es que se identifique que el producto ecuatoriano no tiene ningún problema fitosanitario, y que los problemas de otra naturaleza se analicen y se discutan en otros ámbitos sin afectar a nuestros grandes productos y la posibilidad de nuestras exportaciones. Recordemos que el mercado ruso es el 4º mercado más importante en exportaciones para el Ecuador, que tenemos grandes productos que se exportan para allá, y que son múltiples las plazas de empleo que dependen de esa gestión. Ingeniero Mauricio Pinto, volviendo al tema de fondo, tanto el acuerdo con China cuanto esta posición asumida por el gobierno ruso, ¿cómo abrirse a nuevos mercados estos y otros productos ecuatorianos que han sido estrellas en el mercado internacional? Buenos días, Gabriela, ¿cómo está usted? Un gusto compartir con usted este micrófono. A ver, hay que seguir buscando dónde podrían estar nuevos mercados para ver cómo podemos llegar a los accesos a esos mercados. Y eso es una tarea permanente, no es una cosa, ya acabé un tratado libre con él, entonces me quedo en pausa. No, hay que seguir buscando. La negociación con Corea está adelantada, y hay que buscar todos los mercados en donde el Ecuador pueda tener la competitividad necesaria para poder introducir sus productos. Como dijo Gabriela, y yo estoy absolutamente de acuerdo, la parte que tiene que hacer el Ecuador es cómo hacer que sus productores sean más competitivos para poder tener un crecimiento a nivel mundial. Y yo creo que ahí
vamos a tener que siempre que buscar el tema de tener una ley, un código de trabajo, que con usted, Miguel, hemos hablado muchísimas veces, que tiene que ser competitivo y acorde a la época. No podemos seguir teniendo un código de trabajo que tiene todos los parches que se pueden hacer y que la ley data pues de 1935. Entonces, ese es el aporte más importante que tiene que dar el Estado. Los empresarios son absolutamente conscientes de que no pueden quedarse esperando en casa que el Estado haga sus cosas y tienen que ir a buscar los mercados nuevos que le permitan al Ecuador no tener esa dependencia de mercados que, si bien son interesantes, sabemos que la política internacional está muy enredada y que eso le puede causar pues una situación muy difícil. Entonces, Miguel, el tema es seguir buscando los países que pueden estar interesados en hacer un intercambio comercial más grande con el Ecuador. Y esos nuevos mercados debieran buscarse haciendo la tarea interna. Lastimosamente, de la reforma laboral se sigue hablando en el Ecuador, pero no se ha aprobado. La Asamblea ha sido esquiva en ese sentido y ahora hay una alternativa, por lo menos ir a una consulta popular con el trabajo por horas. ¿Seguimos discutiendo esto, ingeniero Pinto? Sí, y la cosa es que no podemos bajar la guardia de seguir discutiendo porque el Ecuador tiene que encontrar las fuentes necesarias para ser más competitivo. Y yo le menciono el tema del Código de Trabajo, pero hay un montón de temas que no requieren sino decisión política para poderlos implementar. Y creo que en este caso hay que buscar que la población identifique estas cosas y hacer una consulta popular si es que los legisladores no quieren apoyar esta situación. Siempre hay que estar atento, no se puede bajar la guardia y yo creo que el país tiene oportunidades muy grandes en el mercado global e internacional porque es un país que produce cosas especiales durante todo el año y creo que ahí está el camino para poder tener un mejor desarrollo en el Ecuador. Y yo veo con satisfacción, por ejemplo, Miguel, que cuando visito un supermercado hay una cantidad de productos industrializados del sector agrícola que han venido creciendo sin la ayuda del Estado y que el Estado puede poner de su parte para que esos productos vayan a mercados que realmente se puede competir adecuadamente. Doña Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿qué piensa usted de estos grandes desafíos que citaba Mauricio Pinto? El trabajar en mejorar la competitividad, por un lado, y en lograr la reforma laboral tan ansiada en el país. Bueno, absolutamente. Mauricio tiene toda la razón y es la voz de alguien que conoce de la industria, porque lamentablemente no es posible para la industria ecuatoriana competir con el mundo si no tiene condiciones, si tiene situaciones de desventaja interna. Se ha tocado un tema que muchas veces resulta incómodo, pero que debemos ponerlo sobre la mesa, que es el tema laboral. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Y cuando tenemos en cuenta que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, entonces lo que todos los ecuatorianos deberíamos estar abocados es a trabajar por esos 7. Porque lo que aquí, si además queremos luchar contra el crimen organizado, es que debe haber oportunidades para la gente. Que la oportunidad no debe ser ni el crimen ni la migración, la oportunidad debe estar internamente. Y si tenemos una serie de productos altamente destacados a nivel mundial, y si abrimos los mercados como se ha comentado, Corea, se ha hablado de Canadá, se ha hablado de Panamá, hoy estamos en la puerta con China, con Costa Rica, y el mundo se vuelve nuestro mercado, entonces aquí las oportunidades laborales van a ser cada vez más dinámicas. Pero si para el empresario contratar se vuelve una camisa de fuerza, si de una u otra forma se vuelve un riesgo para el emprendimiento, por supuesto que hay un desincentivo a la producción.
Entonces, debemos caminar de la mano, debemos buscar los mercados, pero también debemos buscar la forma en que producir en el Ecuador sea seguro, sea rentable, sea fácil, sea dinámico, y eso es fundamental. Por eso es que nosotros hablamos de que la Asamblea debe aprobar el acuerdo comercial con China, porque es una gran oportunidad para el Ecuador, pero también que no solamente la Asamblea, sino todos los poderes del Estado y la sociedad civil deben trabajar por la competitividad nacional, mejores vías, mejores condiciones de electrificación, mejores condiciones laborales, ser esa potencia productiva que ya somos con nuestros productos. Ingeniero Mauricio Pinto, hay otro tema que está por definirse en las próximas horas en la Asamblea Nacional, el proyecto urgente en materia económica que remitiera el Ejecutivo planteando el incremento del IVA del 12 al 15%. No se han encontrado los votos hasta estos momentos. Se espera que existan votos y, además de un debate serio, responsable en la Asamblea Nacional, propongan alternativas. Si consideran que ese no es el camino, alternativas viables, que no sea solo el discurso, que por cierto hay que implementarlo, el combate a la corrupción, cobrar mejor los impuestos, que se evite la evasión, la elusión, sino también plantear soluciones concretas en medio de una situación compleja que vive el Ecuador en materia de seguridad por el conflicto armado interno que vivimos. Ingeniero Pinto. A ver, este es un tema que me da tristeza cuando veo yo los cálculos políticos que hacen en la Asamblea. El país necesita esos recursos, no hay otro camino. Es decir, yo he planteado en algunas ocasiones que deben ser los 4 ejes, el tema de una reducción en los gastos del Estado, y tiene que participar ahí seriamente el Estado para encontrar al menos $1.500 millones anuales en reducción de los gastos que tiene el Estado. El segundo tiene que ser el IVA, porque es el instrumento adecuado para tener los recursos inmediatos. Yo no estoy de acuerdo que sea un IVA temporal, porque está demostrado, ya lo demostrado, ya se demostró en el tiempo del expresidente Correa, que el haber subido el IVA y el haber bajado no benefició absolutamente a nadie. Y el tercer gran eje es el tema del subsidio de los combustibles. No podemos seguir botando la plata como la botamos. Eso es ya realmente no solamente penoso, sino es tan poco rentable, no llega a la gente que necesita. Y de ahí que hay que empezar con la focalización, pero los subsidios tienen que terminarse en un tiempo determinado, porque no puede seguir el país subsidiando al contrabando que va para cosas como la producción de las drogas. Y el cuarto eje es hacer un trabajo muy minucioso en el tema internacional para conseguir los fondos necesarios para poder solventar esta guerra interna, que los países consumidores no pueden simplemente lavarse las manos, tienen que participar y tienen que entender que si no hubiera el consumo, no hay la producción o no hay el envío del producto que requiere esta gente viciosa. Entonces, si no entendemos eso como país, vamos a llegar a un momento en que, Miguel, tengamos mayores problemas, y que lo que mencionó Gaby sobre el tema de que solamente el 30% de los ecuatorianos tienen un trabajo formal, no vamos a conseguir que el país realmente trabaje adecuadamente con todas las oportunidades que tiene, porque yo soy de aquellos que tengo optimismo sobre el país, porque es un país rico, con muchas regiones, con buena infraestructura, que si bien hay que empujar que esa infraestructura sea más adecuada a través del sector privado, yo creo que estaríamos en un camino más adecuado y no esperando qué negociaciones hay de última hora para poder aceptar o negar una situación de esta naturaleza. Pero todos tenemos que participar, nadie puede quedar por fuera, porque el tema de la seguridad es un tema que nos compete a todos los ecuatorianos.
Doña Gabriela Uquillas, ¿qué piensa del debate y lo que debe decidir la Asamblea Nacional en los próximos horas? Y el tema de los subsidios, que es una distorsión a los subsidios a los combustibles que se mantiene en el Ecuador. Bueno, efectivamente esta semana es crucial. Esta semana la Asamblea tiene una misión histórica. Por un lado está el tema de la reforma tributaria, por otro lado tenemos esta oportunidad que se le plantea al Ecuador y que es probable que no regrese o que regrese en muchísimo tiempo y más adelante nos preguntemos qué nos pasó, que es básicamente lo que se ha dado en cuanto al acuerdo con Estados Unidos. El acuerdo con Estados Unidos se nos pasó el tren, digámoslo así, y hoy luchamos por volver a recuperar una posibilidad de interactuar con este gran socio comercial como es Estados Unidos y no lo logramos. Entonces, debo confesar que Comité Empresarial son 150 gremios, que dentro de esos 150 gremios hay visiones distintas. Hay quienes piensan que el IVA debe ser temporal, hay quienes coinciden con Mauricio y dicen la subida del IVA es indispensable y es un sacrificio que debe ser permanente, pero todos tienen claro que hoy lo que se necesita son recursos. La sinceridad con la que nos ha hablado el gobierno nacional, que nos ha transparentado que hay una crisis económica muy grave, que al día de hoy los funcionarios públicos ni siquiera han cobrado sus emolumentos o sus salarios, nos muestra que estamos en una situación preocupante y que además tenemos una guerra latente, que es la guerra contra el crimen organizado. Entonces, que necesitamos recursos, eso es indispensable, y ahí es donde nuestra confianza está puesta en los señores asambleístas que más allá de los dogmas políticos, más allá de las tendencias, más allá de sus voluntades particulares o partidistas, se piense en el Ecuador y se tenga en cuenta que hoy necesitamos los recursos. Pero eso tiene que venir acompañado con otra gestión, porque ¿por qué muchos ecuatorianos, gremios, sectores hablan de la temporalidad, otros de la permanencia y se genera este conflicto? O muchos tienen dudas sobre los recursos. ¿Por qué se presenta esta realidad? Y es porque se ha perdido la confianza en el uso de los recursos. No es la primera vez que nos van a subir el IVA, no es la primera vez que se habla de otros impuestos, no es la primera vez que se habla de una necesidad fiscal. El detalle es que cada vez que le han cobrado a la ciudadanía, no se ha logrado estrechar esa gran brecha o ese hueco que tenemos en la economía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el destino y uso de los recursos? Es indispensable que hoy los recursos que se utilicen sean bien encaminados, estén de la mano con una reducción del Estado, estén de la mano con una generación de eficiencia por parte de las instituciones públicas, de las cuales lo que se demanda es el mejor servicio posible y las mejores acciones posibles. Entonces, si conjugamos todas esas variables y lo que tenemos en cuenta es que necesitamos recursos, hoy la Asamblea tiene histórica, en esta semana la Asamblea tiene la misión histórica de poder ser ese espaldarazo que el Ecuador necesita para trabajar de todas las variables, ayudarnos a superar esta gran crisis. Entonces, es una receta completa, no puede ser una receta aislada, en la que esperamos y confiamos que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Sí, efectivamente, el Ecuador necesita recursos. Hoy estamos con un conflicto armado interno y hay que generar no solo ideas, sino concreciones viables en el Ecuador. Muchas gracias por analizar estos temas de interés al ingeniero Mauricio Pinto, empresario, y a la directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, Gabriela Uquillas. Muy gentil es su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias y un gusto. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos, precisamente para hablar sobre los temas pendientes en la Asamblea Nacional con los señores asambleístas Jorge Peñafiel del Movimiento Construye y Pedro Velasco del Movimiento Actuemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hay una joya oculta en Ecuador, creada con máximo detalle en Inglaterra.